Buenas noches. Hola Lucas Romero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vivian? Buenas noches a todos. Bueno, esto que veíamos, tenemos un montón de temas para discutir y debatir, pero me impresionó mucho, esto lo venimos diciendo hace un montón, pero es fuerte, Jorge, arranco con vos, que una mujer tan joven además, porque no estamos hablando de una anciana, de un señor grande, estamos hablando de una mujer de 30 y pico, 40 años, tal vez menos, diciendo que no quieren volver a trabajar, porque eso es en sí mismo un trabajo, y que no quieren trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Total, por lo que ganan en la balanza, les conviene. ¿Cómo se hace? ¿Quieren abolir el laburo? Finalmente lo lograron los gerentes del pobrismo. ¿Cómo se hace? Sí, lo lograron con muchos. Yo creo que todavía hay una Argentina que resiste, que no es la que aparece en estas imágenes, pero que todavía es mayoría. Pero está claro que esta señora hay algo que no comprende. Suponete que a vos te den el mismo nivel de plata trabajando o sin trabajar. No sos la misma persona. Trabajar no es solamente lograr un ingreso, que además todos se merecen seguramente un mejor ingreso que el que tienen. Trabajar es aprender, es frustrarte, es desafiarte, es conocer gente, es encontrar tal vez el amor de tu vida, pelearte con ese. Eso es salir ahí afuera y ser persona. Entonces, aún con el mismo nivel de ingreso, vos no sos la misma persona si no está el desafío del empleo. Yo te entiendo perfectamente, Jorge, pero yo los conozco, hablé, voy a los acampes, a los piquetes, estoy en contacto con todos ellos. Es muy difícil porque, no sé qué pensás vos, Lucas, Jorge, todos. Es perfecto lo que decís, pero no es lo que sienten. La señora dijo... No, pero yo lo vi, la señora dijo... claro que no lo sienten. Por eso, pero entonces dijo, bueno, pero no, tenemos ¿de que qué trabajó? tenemos que educarlos en eso. Pero le decía a la periodista, bueno, pero usted alguna vez trabajó, sí, yo fui empleada doméstica, pero bueno, lo que me pagaban no era justo, no era justo. Digo, si vamos a pensar que lo que nos pagan no es justo y por eso queremos un salario... ¿Vos crees que puede salir el salario universal, Jorge? No, creo que es una... Primero, pero si los gerentes del pobrismo presionan mucho al gobierno, ¿hay alguna manera de que salga sin pasar por diputados o senadores? ¿Puede salir igual? Bueno, yo creo que van a ir por eso, el lo gobierno presiento. puede reasignar partidas, pero no le va a alcanzar la plata, y si viene al Congreso a tratar de lograr nuevos impuestos para tratar de financiar eso, no va a tener nuestro acompañamiento. Otros bloques no lo sé. Ahora, me parece que es poco probable que se animen a reasignar partidas. El problema acá es el siguiente. Esta semana Batakis arrancó diciendo lo que los mercados teóricamente tenían que o querían escuchar. El problema no es qué se dice, es qué se hace. Este gobierno no está dispuesto a gobernar. Gobernar no es solamente ocupar un cargo, es tomar decisiones difíciles para conducir al país a un mejor rumbo. Nada de eso es lo que hace ni Alberto ni Cristina. Uno en la vida tiene una cantidad de energía limitada y tiempo en el día. Cuando vos todo el día lo invertís en pelearte con esa misma persona que elegiste para que te acompañe a gobernar, no tenés energía ni tiempo para lo otro. Ellos creen que el mundo empieza y termina en ellos y en la pelea de ellos. Y se olvidan de los argentinos, indignados, mecha corta, sin ninguna duda, pero todavía resistiendo. ¿Cuál es mi esperanza? Yo veo que la gente está enojada, está indignada, pero no se entregó. Eso me parece genial, pero ¿qué haces? Y se lo pregunto también a Lucas. ¿Qué se hace con todas estas personas que de verdad no van a querer? Porque es un laberinto, ¿eh? Porque vos decís hay que educar a esa gente. Y a la hora de educar, vos podés educar por incentivos o podés educar por prohibiciones. Por supuesto, ¿no? a eso iba. Hay que dar vuelta a los incentivos. Bueno, pero espera, Claro. espera. Para describirlo como si estuviéramos tratando a un chico. Vos le decís al chico, dejá el plan, devolveme el plan social y anda a buscarte un empleo por una serie de razones que vos enumeraste y podríamos poner más. La otra es por lo prohibitivo, es decir, es crearle la carencia para que tenga que crecer. Eso es sacar el plan social. Ahora, sacar el plan social, si vos no creaste puestos de laburo, a su vez, es generar un espacio de dolor también que el sistema político lo va a agarpar, Jorge. Sin duda. Lucas. Yo tengo la impresión, y tomo esto de Jorge, ¿no? Parafraseando a Alberto, yo diría, creo que el gobierno de los vivos se terminó. Pero lo digo porque da la sensación que no tiene más margen para seguir haciendo mal las cosas. Necesitan hacer bien las cosas, si no las cosas terminan mal. Y esta es un poco la descripción de la coyuntura difícil. ¿Qué pasa, en la que Lucas, está si el la siguen haciendo Hacer mal? bien las cosas es lo que decía Jorge. Hay que tomar decisiones difíciles. Y las soluciones no son mágicas. No van a estar en el corto plazo. Y ahí hay dos riesgos. Un riesgo es que este gobierno se quedó sin tiempo y falta mucho. Se quedó sin tiempo y falta mucho. Se quedó sin tiempo y falta mucho. Es decir,
para corregir todas las cosas que hay que corregir y poder ver los frutos, probablemente se requiere un tiempo que hoy el gobierno no lo tiene, pero el tiempo que queda es mucho. Y ahí vinculo lo segundo, que también es peligroso, que es que además tienen un incentivo perverso, porque incluso haciendo bien las cosas da la sensación que aún así ni siquiera van a ganar las elecciones. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tiene el gobierno para hacer bien las cosas? Pero perdón, te interrumpo, pero Lucas, si hicieron todo mal hasta ahora, ¿por qué harían las cosas bien de acá en adelante? Obviamente, a esta situación se llega por haber hecho mal las cosas. Ahora tenemos una novedad en la escena, ¿no? Que hemos inaugurado en Argentina un nuevo régimen político que es el presiparlamentarismo, ¿no? Tenemos un gobierno de tres, está el titular del Ejecutivo, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados en una mesa tomando decisiones. El problema sigue siendo el mismo. No piensan lo mismo y no tienen un mecanismo para resolver el conflicto. Lucas, yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es este. Me parece que lo que no tiene Alberto también para transitar este año y medio, para darnos a los ciudadanos... Combustible. No, es un reason why. Gasoil. Es un reason why. Es una razón de ser para el próximo año y medio. ¿Qué es lo que va a hacer Alberto el próximo año y medio? Todos sabemos que lo que a lo sumo, en el mejor de los casos, va a ser hacer la plancha y hacer tiempo, transitar esto solamente para que termine. Sí. Pero no hay una tarea para hacer. Y la pregunta es esta. Por lo que yo vengo midiendo, hay una sociedad ahí afuera que parece dar permiso social para que los políticos metan los dedos en algunos de los enchufes. No en todos, pero en algunos sí. Por ejemplo, 54% para reprimir las manifestaciones de los piqueteros. O 70% para cancelar o para bajar los planes sociales. Ahora, decime si estás de acuerdo con esto, pero también sabemos que del otro lado, esa sociedad que parece dar el permiso social después es una sociedad histérica que cuando aparecen los costos de eso, sí, claro, te saca la espalda. Sí, claro, bueno, digamos, tenemos que conocer el desenlace de este ciclo. El desenlace va a poner el punto de partida y el desenlace quizás ayude o no a tomar conciencia respecto de cuál es el estado de situación hoy. Ahora, yendo a lo de Alberto, yo a veces siento que una buena descripción de este gobierno es describirlo como una reunión de consorcio, ¿no? Y un presidente que no decidió nunca asumir el liderazgo de la coalición y ser simplemente un administrador de las tensiones de esta coalición, que las tiene, y creo que eso le ha quitado razón de ser también, ¿no? No ha decidido ni ha querido ser un líder. Pide la palabra, señor Jorge Macri, por favor. Yo estoy de acuerdo con toda esa descripción. Y uno puede entender que no encuentra razones de por qué, si nunca gobernaban hasta ahora, van a empezar a gobernar. Ahora, yo ya al presidente y a la vice no los explico más. Lo que quiero es que cumplan su rol. Son dos personas adultas que tomaron la decisión, bueno, adultas por edad, por lo menos acá Campolongo me hace así, por edad, por cumplimiento, por documento adultos, por documentos son adultos, se presentaron a un cargo, a los cargos más importantes que tienen la Argentina. Entonces no me importa si no tienen incentivos, no me importa si es difícil en la Argentina es vivir. Entonces ellos tienen que hacerse cargo del cargo al que se presentaron. Si no, esto es joda. O sea, tenemos que ver cómo nosotros encontramos los... No digo que lo digan ustedes, ¿no? Cómo encontramos los incentivos para que ellos gobiernen y cumplan el rol que tienen. ¿En serio? El incentivo es inherente al cargo. ¿Vos tenés un poco de esperanza? Yo te juro, y a ver, me encantaría que sucediera otra cosa, porque vivimos en este país. En el kirchnerismo se hicieron no tengo todo mal ninguna. hasta acá y se pelean y se putean y hacen internas y hacen el frente de todo. Ayer te juro, cuando veíamos a Grabois, que lo discutimos y lo pusimos, amenazando al presidente por televisión. Sí, sí. Definitivamente, y tienen razón, porque si ellos no contienen, eso es verdad, si no contienen a toda esa gente sale a la calle y prende fuego a la Argentina. Ahora, ¿de verdad tenemos que aguantar que le hagan un golpe a este gobierno, al presidente, amenazándolo, extorsionándolo por televisión? Hoy todos juntos. Pero tampoco voy a justificarlo, voy a explicarlo, ni voy a aceptarlo. No, pero por eso, pero es que yo creo que tratamos de explicarlo, de justificarlo, de enojarnos, de hacer catarsis, porque vivimos acá, Jorge, eso Lucas. está claro. Y llega un momento que no podemos más. Esto que yo mostraba recién de esta mujer hoy diciendo que de 8 a 5 no le conviene trabajar. O poneme, por favor, a esta chica de Gran Hermano. O sea, bueno, vos recorres mucho la provincia. Yo recorro mucho la provincia hace mucho tiempo. Y además, no ahora después de la pandemia, pero sí recorrí mucho este país. Y este caso de esta chica que vemos ahí, hay cientos de miles que no tienen futuro, que no tienen presente y que esto es el pasado. Veámoslo y lo compartimos, porque si ustedes llegan a ser gobierno, van a tener
que pensar mucho qué hacen con todas estas personas que quedaron fuera del sistema. Porque esta chica que vemos, y ojalá entrara Gran Hermano, esta chica no... ¿Qué puede hacer esta mujer? ¿De qué puede trabajar? ¿Dónde se puede insertar si hubiera planes y proyectos y fábricas que se abren? En ningún lugar, lamentablemente. Por más cruel que sea, es la verdad. Mírala. Acá Sole de José Cepaz representando Barrio Sarmiento y el maestro. Acá la mejor, papi, la cachorra. Taca, 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 taca. Acá la tele, Natura, cachorra, ¿qué usas vos? Loca. Cucu, cucu, cucu. Acá los tatuajes, la más piola, papá. Mirá. Mirá, papá. Tomá, Nadia, la cachorra. Fumá cigarro, fumo porro, mamá. Ni cabida la quilada, Nadia. Ni cabida esto. Si no te gusta, a la mierda, tócate sola. A mí me parece tremendo esto. El otro día pusimos algo parecido, pero con una chica en la misma situación, pero pidiendo ir a Gran Hermano para comer comida piola, ¿no? Está bien, No es el país que soñó Sarmiento, ¿no? No, pero digo, por más que esto lo quieran meter debajo de la alfombra, esto sucede y está lleno de personas que no tienen futuro. Esto es también la Argentina. Por eso. Pero no es solo esto la Argentina. No, lo sé, pero... pero no estoy entrando en una discusión. No, ¿Qué quiero lo decir sé. con esto? Nuestra tarea es evitar que esto siga siendo el modelo y el camino correcto. Y lo aspiracional. Exactamente. Este no es el modelo de éxito, claramente. No, pero Quiero por favor, redondear- que termine, por favor. Pero que termine, termina. Quiero termina el redondear la concepto. idea. Va a llevar tiempo. Lo que se destruyó durante 40 años no se arregla de golpe. Esto está claro. Pero lo que los argentinos necesitamos, en lo que yo creo, es que haga sentido el esfuerzo. Hoy el problema que tenemos, Vivi, es... No solo hoy estamos mal, estamos casi con una certeza absoluta de que mañana va a ser peor. Y eso te destruye, porque no hay porvenir, no hay futuro. Entonces nosotros, ¿qué necesita el país? ¿Qué necesita el argentino, el resiliente, el que todos los días se levanta, la pelea, la ayuda, el que quiere conseguir laburo y el que quiere laburar en serio? Ese necesita sentir que ese no es el modelo, no es el aspiracional y que además su esfuerzo vale la pena, aunque lleve tiempo, aunque tarde, que valga la pena. Necesitamos recuperar ese norte. Este gobierno lo ha perdido. Vive en un frasco de peleas propias y se olvidó de la gente. Eso está claro. Pero sos gobierno. Sí. ¿Qué haces con un montón de gente que quedó fuera del sistema? Pero es lo mismo. Lo hablamos siempre con Jorge. Es gente que vos dices, no, porque si el trabajo, la cultura del trabajo, pero hay gente que ya no va a volver nunca más. Esta chica, por ejemplo, o la que decía el otro día que quiere entrar a la casa de Granado para comer comida, piola. A mí, tengo 51 años, Jorge, o sea, recuerdo mis 10 años, mis 5 años, mi infancia. Era otra Argentina y pasaron 40 años. ¿Qué cuernos nos pasó para este nivel de decadencia moral, espiritual, etcétera? Cero aspiracional. Hoy ganan los chorros. Recién ponemos la imagen en el aniversario del Olivos Gate. Hoy muchos dicen, pero escúchame, con guita se soluciona todo en la Argentina. Si las leyes no son para el rebaño de pelotudos. Está claro. Y está roto. Digo, tenemos unos ejemplos absolutamente Pero, desmoralizantes. sin duda. Y está roto el ejemplo, no hay duda. El ejemplo además se construye de arriba para abajo. Cuando vos como sociedad observás que el que tiene más poder, el que tiene la suma casi del poder público, el que se presentó al cargo más importante, se caga en la tapa del piano, hace lo que quiere y parece no haber consecuencias, eso genera una destrucción del querer comprometerte a vivir bien, hasta el respetar a tu prójimo, porque parece que todo vale la pena. Más allá de eso, yo siento todavía, y por eso hago lo que hago, y por esa misma angustia que vos describís hoy, probablemente menos grave, en el 2001 decidí dar un paso adelante y meterme. Entonces, yo creo que no todos somos iguales y no en todos lados pasó lo mismo. Entonces, va a ser difícil, complicadísimo. Esta realidad que veíamos recién de esa chica es también con la que convivimos cuando llegamos en el 15. Probablemente hoy más agravado porque han pasado más años con más destrucción de cultura del empleo. Pero bueno, es parte de nuestra tarea. ¿Cuál es el tamaño del digo, problema, Jorge? ¿Cuál es el tamaño del problema? lo tengo claro. No, porque vos decís, no, para que lo tenga claro la opinión pública, claro. porque hay que hacer un diagnóstico de esto, porque nosotros vemos a la chica y sabemos que ahí hay una deuda con la pobreza, sabemos que hay una deuda con la educación y hay una deuda con el recurso cognitivo.
¿Cuánto es? Eso es un ejemplo pequeñito, es poca gente, es mucha gente, es la mayor parte de la gente. Yo pregunto, a vos te pregunto, ¿hace cuántos años que el 70% de los chicos no termina el secundario? ¿Hace cuántos años tenemos entre 50, 45, 60% de pobreza? Es decir, lo que hay allá afuera es más eso, Jorge, que otra cosa. Entonces, de los 3 que terminan el secundario, van a tener que empujar a los 7 que no terminan el secundario durante los próximos 50 años en la Argentina. El quilombo que tenemos... Pero eso está claro. Es descomunal. Entonces, Ahora, ¿qué hacemos? Apagamos la luz y nos vamos. Pero no, pero primero lo vemos, Jorge. Primero lo vemos, lo diagnosticamos, lo contabilizamos. Pero claramente no somos negadores nosotros. Pero ¿sabes cómo se titula el sentimiento colectivo? Es frustración. Nosotros veíamos la imagen de esta señora en el piquete diciendo que no quiere ir a trabajar y el hijo mirándola y escuchándola. 4 años. Vemos a esta mujer queriendo entrar a Gran Hermano con un casting. Entonces lo que yo estoy viendo, y nos tenemos que preguntar, ¿y si no hay solución? Porque acá hay 3 o 4 décadas, permíteme un segundo, Muy 3 o 4 décadas que están arruinadas y todos sabemos que el próximo gobierno va a tener que establecerse con un proyecto serio que hoy no lo tienen, porque la oposición no nos cuenta nada tampoco, en las próximas 3 o 4... No estoy de acuerdo, No estoy de Nos acuerdo. dicen que hay solución, hay salida, pero no dicen cómo. No estoy de acuerdo. Pero, Jorge, permíteme un minuto. Se sientan acá y te dicen, hay salida. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el proyecto? Y si realmente no hay salida, pero ¿y si hay salida? En ese mismo país de estos años, la ciudad de Buenos Aires, o Vicente López, o Lanús, o Mendoza, o Jujuy, o Corrientes, no fueron iguales que otros municipios o que otros gobiernos. Estamos de acuerdo. Entonces, para mí, cuando vos haces las cosas de manera diferente, también hay resultado. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires se tomaron decisiones difíciles y se volvió a clase y se dio esa pelea y el nivel de chicos que se fueron de la escuela no son los mismos. Me decís, es más fácil ahí. No, es de a uno, es ir a buscarlo, es querer hacerlo, es tener compromiso. Se hizo en Lanús, se hizo en 3 de febrero, se hizo en San Isidro. Pero es la especie, no es el género. No podemos extender ese modelo a todo el país porque no es viable. No es cierto. A ver, Lucas. Perdón, porque podemos indignarnos y creo que efectivamente, como dice Jorge, esto requiere ejemplaridad desde las autoridades políticas, porque si no... Ahora, también, y quiero bajarlo a lo técnico, también son los instrumentos, son las políticas públicas. Hace poco publicaron 3 investigadores, Rodrigo Sarazaga, Andrés Cipiani y Lara Forlino, un interesantísimo estudio de las políticas sociales en la Argentina en los últimos 20 años. Hay 2 conclusiones que son tremendas de ese estudio. Una que tiene que ver con esto. Por cada peso que el Estado destina en términos de política social a sectores vulnerables para financiar, promover o, defender empleo formal registrado, por cada uno de esos pesos que se envía a ese destino, empleo formal, el que tiene que ser genuino, se destinan 11 a financiar cooperativas de la economía popular o de la economía informal. Es decir, estamos financiando una economía informal que no genera genuinamente oportunidades de desarrollo. Y otro dato interesante también, por cada peso que se destina a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, se destinan 5 adultos mayores en situación de vulnerabilidad. No estoy diciendo que tiremos a los adultos mayores por la borda, sino que estoy diciendo que estamos descuidando a las próximas generaciones, que son las que terminan me gustaría aportar algo a propósito de lo que contaba Jorge, lo que planteabas vos, Lucas. Hablaron mucho del tema cultural educativo. Yo me quiero meter en algo que me interesa a mí, que es el tema político, y que sí acá tiene que ver mucho la dirigencia política. Podemos hacer nombres y apellidos, especialmente el kirchnerismo, yo lo digo, que tiene que ver con esto. Un sector político, lo podemos identificar con el kirchnerismo, hizo creer a toda esta gente que el Estado es benefactor y que ellos adquirieron un derecho sobre algo que claramente en otro país del mundo no es un derecho. Entonces, fíjense cómo ese Estado benefactor, que empezó en la década 40, posguerra, tiene toda una historia. La teta del Estado. La teta del Estado se termina transformando en la Argentina, primero en un Estado regalador y después en un Estado deformador de todo eso. Entonces, fíjense, el kirchnerismo lo lleva muy adentro porque en plena pandemia, de lo que hablabas, Vivi, Carla Bisotti en cada conferencia de prensa hablaba del esfuerzo del Estado. Si hubo un sector donde siempre se pagaron los sueldos, fue en el Estado. Entonces, una persona que es ministra de Salud habla del esfuerzo del Estado, tipos que se fundieron o que no pudieron salir a laburar, tiene que ver con una concepción política de lo que es esto. Entonces, a lo que me refiero, Jorge, es, hay una concepción política detrás de la chica esta que dice... yo necesito entrar para comer o me chupa un huevo, el Estado me tiene que dar porque yo me lo merezco. Está bien, pero hay una dirigencia política. Ezequiel,
Tenés toda razón del mundo. Salud es ministerio. Se adueñaron, ellos eran los dueños de la salud. ¿Entendés? Es así. Por eso se afanaron las vacunas, por eso ocurrió todo lo que ocurrió. Es tal cual como lo describiste. Después del Estado benefactor... Igual les costó bastante caro. Poneme, por favor, y seguimos conversando. Yo sé que Lucas quiere hablar también. Y Jorge, poneme a esta señora que fue detenida hoy por insultar al presidente. Nadie dice que hay que insultar al presidente, pero justamente por lo que estabas diciendo vos, el vacunatorio VIP y todas las cosas que pasaron para la gente que era fundamental una vacuna, que lo sentían, que lo deseaban. Jorge siempre lo dice con su padre especialmente. También tienen esta carga. Yo creo que vivimos en una Argentina tan corrupta, está tan denigrada desde lo moral, que ojalá, ¿no?, que con la mecha corta que tenemos y sin faltar demasiado el respeto, pero que nos empecemos a despertar como rebaño de pelotudos que somos, porque ya no aguantamos más. Porque me parece que si no es imposible una nueva Argentina. Recordemos, y lo debatimos con todos, lo que pasaba hoy, General Rodríguez con el presidente Alberto Fernández y una señora que perdió a su hijo durante la pandemia y que estaba obviamente indignada y dolida. Pero la detenida fue ella. Recordemos que el presidente no fue detenido y después del Olivos Gate, de haber violado su propio DNU, la Argentina de los idiotas o de los, ¿qué era? De los vivos se va a terminar. No fue así. Pagó y no pasó nada. Míralo. ¡Hijo de ¿dónde está? ¡Asesino, chorro! ¡Chorro, asesino! Y todos ustedes son cómplices. ¡Cómplices son todos ustedes! ¡Que los pollas miren la casa! ¡No, no! ¡No, no me merezco! ¡Joder, salí! Enseguida me voy al mano a mano con Jorge Macri, pero le quiero preguntar a Lucas Romero, cuando ves que una mujer que perdió a su hijo en la pandemia, que la pasamos horrible todos durante la cuarentena, hoy veíamos al surfer cuando arrancábamos, ¿no? Un tipo que fue el enemigo del gobierno, de los medios de comunicación, un tipo que finalmente venía, es electricista y venía de Brasil de unas vacaciones con 2 mangos, ¿no? Pero cuando ves que empieza a pasar esto, digo, ¿hasta dónde podemos llegar con la mecha corta? Porque estamos tan indignados y vemos que es un país muy corrupto y donde hemos visto los bolsos de López, contando la guita en la rosadita, el Olivos Gate, que es muy simbólico de lo que estaba pasando en ese momento, el doble discurso y la doble vara. ¿Qué nos pasa como sociedad? Son síntomas de un estado de situación, de un contexto, de una representación política que no tiene sensibilidad a veces para entender las angustias de la gente y falta de ejemplaridad, ¿no? Porque, en definitiva, uno puede tolerar angustias, puede tolerar carencias, pero si ve que desde las autoridades hay sensibilidad y ejemplaridad, bueno, eso contiene un poco la respuesta. Pero es interesante lo que plantea Ezequiel y yo le propongo un juego, ¿no? Porque, digamos, si yo agarro y te meto la mano en la billetera, saco plata y te la doy, vos no vas a sentir que yo te estoy dando dinero. Entonces, creo que en la Argentina hay que trabajar para un cambio revolucionario en nuestra cultura política, que es entender que el Estado es nuestro. Para poder volver al ejemplo de Ezequiel, si yo le meto la mano en la billetera a Ezequiel, agarro la billetera, saco plata y se la doy. Le digo, toma, Ezequiel, te doy plata. Él no va a sentir que yo lo estoy ayudando, le estoy dando plata. Va a decir, me estás dando mi plata. No me estás ayudando. Es una joda. Bueno, hasta que no entendamos que el Estado es nuestro, esto que él plantea, que es dramático, que es esta idea de sentir enajenado al Estado. El Estado no es mío. No, entonces, el Estado es de un partido llamado Frente para la Victoria. Por eso utilizan la TV pública, por eso utilizan todos los instrumentos del Estado como si fueran de un partido. Está partidizado todo el Estado. Hay un benefactor porque primero está enajenado el Estado del sentimiento de la gente. La gente cree que el Estado no es de la gente. Pero déjame agregar un estadio al desarrollo spilmaniano, digamos, del Estado. Él habla de un Estado primero que se convierte en sensible, después un Estado benefactor. Ahora, finalmente termina Ezequiel en un estado pelotudo. Ayer decíamos, Frankenstein se come al hombre lobo, ¿no? Lucas dice, un peso para lo legal, para 11 para lo ilegal. Finalmente creás tanta ilegalidad, creás tanta parainstitucionalidad que la tenés en la calle extorsionándote y te hackea y te tiene de los huevos. Es decir, están creando el propio monstruo que se los va a terminar fagocitando. Esto es lo que pasa hoy. Sí, pero hay algo que no decimos.
El Estado somos nosotros. O sea, nosotros somos responsables de la apropiación, en este caso del kirchnerismo, del Estado y de las cajas del Estado. Está bien. Cuando hablamos del Estado, hablamos de las cajas. Pero no fuimos a la reunión seamos del consorcio. hipócritas. No, bueno, Nos fuimos a la deberíamos reunión de hablar de los otras cosas A ver, sobre dale. las funciones del Estado. Dale. Y yo comparto lo que vos estás diciendo. Lo estoy compartiendo en un día donde los diputados nacionales se aumentaron el 69% Sí, en señor. las dietas, en 2 turnos. Digo por lo de la ejemplaridad. No sé qué pensará Jorge sobre Lo este dispuso aumento. la ¿no? vicepresidenta. Sí, Lo dispuso no la me interesa. vicepresidenta. Sí. No me interesa quién Viste lo que el puso. gobierno se dedicó a decir que era mentira, que Cristina y Massa se habían reunido para esto, les importó eso, no, esto que está se les contando que es una despreció el bomba valor esa del- noticia. de- salario, Quiero ir a la conceptualización, ¿sabes? Porque a lo largo, sobre todo del siglo XX y de lo que va de este siglo, sobre todo con la confusión que hay, no hay claridad en qué es el Estado. Es como decís vos, en última instancia podés decir, bueno, el Estado somos todos. Ahora, ¿cómo es la organización de ese Estado? ¿Qué funciones mínimas debe cumplir para que no se sienta regalado nadie y todo tenga, lo que decía Viviana, que necesita hacer, no son todos derechos. El derecho tiene una contrapartida y vos lo sabés bien. Son las del derecho, obligaciones. que son las obligaciones y las responsabilidades. Como estamos viviendo con estas locuras, lo de esta piba es un síntoma, pero muchas más locuras. Yo creo que no solamente hay que replantearse qué es la política, qué es el Estado, qué es la representación política. Tenemos un montón de interrogantes que con parches no vamos Carlito, a te generar. pregunto Le quiero preguntar algo a Espera, Lucas sigo antes de irme. Sí, ¿puedo una pregunta? Sí. Carlos, ayúdame esta visión como psicólogo. Podríamos decir que el Estado no para todos es lo mismo y patatín patatero. Pero para esta mujer que veíamos hoy, ¿podemos Pone las pensar que el imágenes, dile. Estado, podemos pensar que el Estado es lo que significa un padre para su hijo? No. Es decir, Sí, una gran cubrime hermana. las necesidades, calmame todas las angustias, no importa de dónde viene la solución, yo te tiro de la pollera y vos cubrímelas. Yo te entiendo la pregunta. Lo que Dale. pasa es que yo siempre trato de ser muy prudente en esto. No me gusta psicologizar la política A mí permanente. Bueno, a mí no, y leo y estudio para eso. Entonces, digo porque se hacen diagnósticos a distancia que son a veces arrogantes. Podés usarlo como ejemplo, eso, porque bueno, es de la naturaleza humana que hasta ahora tuvimos un padre, una madre o varios padres y varias madres y qué sé yo. Y entonces es lógico que eso juegue como una remembranza, una memoria individual, etcétera, etcétera. Pero te diría que para eso está un proceso justamente de crecimiento, de formación, de educación y de contexto que ayude justamente... Dijiste la palabra justa. Mientras veía a esta chica, y antes con las cosas que decías, bueno, hay que preguntar a Lucas antes de ir a Jorge Macri, ¿no tiene que ver finalmente todo con la educación? Digo, yo a mi hija le tengo que enseñar Pero en sentido que tiene amplio. que levantar las cosas cuando las deja Claro. tiradas, que tiene que decir buen día, buenas tardes, buenas noches. El otro día me emocioné en el colegio porque fuimos con el padre a una reunión de padres con las maestras y me dijeron, y Martina, me dice, es impecable, dice, buen día, y cuando le decís, hola Martina, ¿cómo estás? Dice, muy bien, ¿y vos? Exactamente. Gracias, permiso, cuando veo a un niño que está solo, va y pregunta qué pasó, si le hicieron bullying. Quiero decir, finalmente me parece que el gran problema también de la Argentina ¿Por qué? es la falta de Porque no educación. En un sentido amplio. El más, no es el aula. no es el aula, digo, es la educación. Digo, mi hija es así en el aula porque es así en mi casa. De hecho, digo, me parece que es el gran secreto. Hay una frase de Merlí de la serie que hay un momento que para Es mí excelente. es brillante, que es cuando uno de los chicos vuelve a su casa, una casa humilde, y entonces dice, no sé si, ¿por qué no te animas, le dice el padre, a traer a tus hijos acá? Es que tal vez no somos muy educados. Y el padre dice, momentito, tal vez no seamos muy ilustrados, pero si hay algo que sobra en esta familia es educación. Es educación. Absolutamente. Quiero, antes de pasar a Jorge, cerrar con Lucas. Sí, ¿Pensás no, que es yo así? sí, coincido. A ver, para Campolongo. profundizar la idea de Carlos, ¿no? Hay dos grandes sistemas de normas que regulan las organizaciones sociales, la organización de la sociedad, ¿no? Los sistemas formales, las reglas, las instituciones, el derecho, y el otro es la cultura. Es un conjunto de normas informales que regulan los comportamientos, y la cultura es importante. Francisco Quevedo decía, donde fueres, haz lo que vieres. Bueno, actitudes como la del presidente festejando el cumpleaños de la primera dama en un contexto donde la regla imponía estar encerrado, son ejemplos que atentan contra la construcción de una cultura sana, genuina, digamos, que provea reglas de juego que permitan que todos tengan posibilidades de oportunidades de desarrollo. Digo, también es cultural el desafío y es un poco más amplio que lo educativo, ¿no? Es el conjunto de reglas informales que
definen nuestra conducta y nuestro comportamiento. Probablemente los argentinos cuando vamos a otro país A Uruguay. y vemos lo que hacen... Sin ir tan lejos. Y vemos lo que hacen en otros países, mamamos esa cultura, nos ajustamos a esas reglas de juego. Y aquí Ningún mismo, argentino se desubica en ninguna aquí parte mismo del en San mundo. Martín de los Andes no hay semáforos. Sí, sí. ¿Vos lo sabés? Sí, sí. ¿Has visitado? Y no hay Bueno, reja, Carlos. Hay muy pocas rejas. Gracias, Lucas, un No, por placer. favor. Me voy con Jorge. Pónganme, por favor, quiero pasar, teníamos otro, quiero pasar con el de esta chica que hace el casting de Gran Hermano, el otro, que habla de que quiere ir ahí para comer comida piola. Y yo lo que le decía el otro día a nuestros televidentes era que algo que me impactó de nuevo en el acampe cuando fui en la marcha piquetera era que me decían al oído, no queremos comer más polenta. Y pensar que a tus hijos le tenés que dar polenta, si con suerte, o un pedazo de pan, y que alguien desee, porque mira que yo he visto en mis 30 años de profesión, Jorge, 1 millón de castings, de todo tipo. El casting sábana, el casting donde la madre entrega a la hija, el casting de la persona que está dispuesta a todo, y el que... Pero que alguien pida comida en un casting me pareció increíble. Quiero compartirlo con vos y lo charlamos. Voy al mano a mano con Jorge Macri. Hola, me llamo Keila Luz, como verán. Bueno, vamos a hacer un casting para Gran Hermano. Porque nada, quiero ver qué onda ahí, quiero comer bien piola. Pues acá ando cagada de hambre. Y nada, allá hay fruta, todo guacho re cheto. Y nada, eso. Nada, comete una empanada. Nada, mi mamá, nada. Bueno, nada. Espera que me llamen para Gran Hermano. Bueno, nada. ¡Debe cerrar el harto! Es que nada se ahoga. Cerrar el harto, guacho, que estoy haciendo un video para Gran Hermano, amigo. Bueno, nada.